Muy buenos días, guerreros y guerreras, bienvenidos a otro podcast más. Esta vez toca el número 16 ya, madre mía. Y esta semana estamos tocando el tema de la comunicación. Ayer escuchamos un audio y hoy vamos a escuchar otro audio mío. Y lo he titulado ¿Por qué hay personas con las que todo el mundo quiere hablar? Y hoy quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Te has fijado en que hay personas que entran en una habitación y parece que todo el mundo quiere hablar con ellas? No siempre son las más guapas, no siempre son las más inteligentes, ni las que más dinero tienen, ni siquiera las que mejor hablan. Pero tienen algo que en ellas transmite confianza. Hay algo que hace que cuando terminas de hablar con ellas pienses, qué gusto da conversar con esta persona. Durante muchos años pensé que era un don. Pensé que había personas que nacían con carisma y otras que simplemente no. Pero cuanto más leo, más observo y más conozco a personas, más convencido estoy de una cosa. El carisma no es un regalo. El carisma es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se puede entrenar. Porque el verdadero carisma no consiste en hablar mucho, ni en ser el más gracioso, ni en tener la respuesta perfecta. El verdadero carisma consiste en algo mucho más sencillo. Hacer que la persona que tienes delante se sienta importante. Y fíjate qué curioso. Te lo vuelvo a repetir. Hacer que la persona que tienes delante se sienta importante. Vivimos en una sociedad donde todos queremos ser escuchados, comprendidos, dar nuestra opinión, contar nuestra historia, todos queremos demostrar lo que sabemos, pero muy pocas personas hacen algo mucho más valioso. Escuchar de verdad. Y creo que ahí está una de las grandes diferencias entre una persona normal y una persona que deja huella. La mayoría entra en una conversación pensando, ¿qué voy a contar? ¿Qué historia puedo decir para parecer interesante? ¿Qué puedo hacer para caer bien? Toda la atención está puesta en uno mismo, en cómo me ven, en qué piensan de mí, en si gustaré, en si pareceré inteligente. No quiero quedar mal. Si te das cuenta, eso es ego. Porque el ego siempre quiere ser el protagonista, quiere tener la razón, impresionar, demostrar, ser admirado, pero las personas que dejan huella hacen exactamente lo contrario. No intentan ser las más interesantes de la conversación, intentan que la otra persona se sienta la más interesante de la conversación. Te lo repito, no intentan ser las más interesantes de la conversación, intentan que la otra persona se sienta la más interesante de la conversación. Y cuando entendí eso, cambió por completo mi manera de comunicarme. Dejé de intentar impresionar y empecé a intentar a comprender. Y quiero regalarte una frase que ojalá recuerdes toda la vida. El ego quiere ser interesante. El líder hace sentir interesante a los demás. Piensa en un momento. Esta frase sirve para todo. Un gran padre hace sentir importante a su hijo. Una gran madre hace sentir importante a su familia. Un gran amigo hace sentir importante a sus amigos. Un gran vendedor hace sentir importante a su cliente. Y un gran líder hace sentir importante a cada persona de su equipo. Por eso creo que la comunicación no empieza en la boca, empieza en el corazón. Empieza cuando dejas de preguntarte qué voy a decir y empiezas a preguntarte qué puedo descubrir de esta persona. Cuando empiezas a cambiar la pregunta, te va a cambiar la conversación. Y, por cierto, si este episodio te está aportando valor, suscríbete al canal. Ahora bien, seguro que alguno está pensando, vale Ismael, todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo hago para conectar mejor con las personas? ¿Cómo hago para que la gente disfrute hablando conmigo? ¿Cómo puedo convertirme en una persona más carismática? Pues hoy quiero compartir contigo 3 herramientas que te van a ayudar. No son técnicas para manipular, no son trucos de vender, ni son tampoco fórmulas mágicas. Son maneras de mostrarle a otra persona que realmente importa. Y cuando alguien siente que importa, sucede algo increíble. Él va a bajar sus defensas, va a confiar más en ti y se va a abrir. La primera herramienta, las preguntas abiertas. Vamos con esto, ¿vale? Preguntas abiertas. Esta herramienta probablemente sea la más sencilla, pero también una de las más poderosas. Aprender a hacer preguntas abiertas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has estado hablando con alguien y has sentido que la conversación era aburrida? Respuestas cortas, silencios incómodos, no sabías qué decir, y al final cada uno se fue por su lado. Muchas personas piensan que esto ocurre porque no tienen tema de conversación. Yo creo que no. Creo que ocurre porque hacen malas preguntas. Porque una mala pregunta genera una mala conversación, y una buena pregunta puede cambiar una vida. Fíjate en esto. No es lo mismo preguntar ¿qué tal el trabajo? Que preguntar ¿qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? No es lo mismo preguntar ¿cómo se llaman tus hijos? Que preguntar ¿cuándo nació tu primer hijo? ¿Cómo te cambió la vida? No es lo mismo preguntar ¿has viajado mucho? Que preguntar ¿cuál ha sido el viaje que más te ha cambiado y por qué? ¿Ves la diferencia?
Con la primera pregunta buscas información, con la segunda descubres su historia. Y las personas no conectamos con datos, conectamos con historias, conectamos con emociones, conectamos con aquello que nos hace sentir. Por eso, quiero darte un pequeño truco que utilizo muchísimo. Intentar cambiar el qué por el cómo. Y muchas veces añadir un por qué. Porque el qué suele darte datos, el cómo te cuenta un proceso y el por qué te abre el corazón de la otra persona. Por ejemplo, no preguntes ¿qué estudiaste? Pregunta ¿cómo descubriste que querías estudiar esto? No preguntes ¿qué deporte haces? Pregunta ¿cómo empezaste a practicar este deporte? No preguntes ¿te gusta vivir aquí? Pregunta ¿qué es lo que te hace especial este lugar para que quieras vivir aquí? Y aquí quiero confesarte algo. Durante muchos años yo iba a las conversaciones pensando ¿qué puedo contar yo? Y hoy entro pensando otra cosa completamente distinta. ¿Qué puedo descubrir de esta persona que todavía no conozco? Y cuando haces esa pregunta, todo cambia, porque dejas de intentar impresionar y empiezas a mirar, a descubrir, a escuchar, y curiosamente, cuanto más interés muestras por los demás, más interesante te vuelves tú. Qué paradoja, ¿verdad? Las personas más interesantes no son las que más hablan, son las que consiguen que los demás hablen de aquello que más aman. Y antes de pasar a la segunda herramienta, déjame pedirte un pequeño favor. Si conoces a alguien que le puede interesar esto, envíaselo. Quizás no le falten temas de conversación, quizás simplemente le falte mejorar sus preguntas. Vamos con la siguiente herramienta, aprender a tirar del hilo. Ahora quiero enseñarte una herramienta que cuando la entendí hizo que mis conversaciones cambiaran por completo. Yo la llamo aprender a tirar del hilo. Porque, familia, las personas nos están regalando temas de conversación constantemente. El problema es que casi nunca nos damos cuenta. Estamos tan preocupados por lo siguiente que vamos a decir nosotros que dejamos escapar auténticos tesoros. Mira esto. Imagínate que conoces a una persona y le preguntas ¿a qué te dedicas? Y te responde soy fisioterapeuta. Hace unos meses abrí mi propia clínica y cuando puedo me escapo también a la montaña porque así desconecto. Escucha bien esa respuesta, porque sin darte cuenta, esa persona te acaba de regalar 3 hilos. Primer hilo, es fisioterapeuta. Segundo hilo, ha abierto su propia clínica. Tercer hilo, la pasión a la montaña. Ahora piensa que hace la mayoría de la gente. Dice algo como, qué bien, pues yo trabajo en... y vuelve a hablar de sí misma. ¿Te das cuenta? Le acaban de regalar 3 oportunidades para conocer a esa persona y las ha dejado escapar. Un gran comunicador hace justo lo contrario. Escucha con atención y tira de uno de los hilos. Por ejemplo, ¿y cómo decidiste hacerte fisioterapeuta? Y la otra persona responde, porque cuando era pequeño tuve una lesión jugando al fútbol y el fisioterapeuta que me trató me cambió la vida. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Han aparecido 3 hilos nuevos. Jugaba al fútbol, tuvo una lesión y una persona que le cambió su vida. Entonces puedes preguntar, ¿qué hizo ese fisioterapeuta para dejarte una huella tan grande en tu vida? Y ahora ya no estás hablando de una profesión, estáis hablando de inspiración, de vocación, de personas que cambian vidas, y eso es conectar. La mayoría de la gente cree que las conversaciones interesantes aparecen por casualidad. Yo creo que se construyen escuchando, observando y teniendo la paciencia de profundizar un poco más, hacer preguntas como el cómo, el por qué y seguir tirando del hilo, porque cada respuesta es como un árbol, tiene muchas ramas y tú decides cuál quieres explorar. Otra persona podría haber elegido otro hilo. Por ejemplo, antes has dicho que abriste tu propia clínica. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Te dio miedo? O quizá has dicho que te gusta ir a la montaña. ¿Qué encuentras allí para conectar contigo mismo? ¿Ves? No necesitas preparar una conversación brillante. La otra persona ya está diciendo de qué quiere hablar. Solo tienes que escuchar. Y quiero que te quedes con esta frase porque para mí resume toda esta herramienta. Cada respuesta es un regalo. Cada regalo es un hilo. Y cada hilo puede llevarte a conocer de verdad a una persona. Imagínate lo bonito que sería vivir así. En lugar de estar preparado tu turno para hablar, estás deseando descubrir la historia que hay detrás de cada persona. Y te prometo una cosa. Cuando alguien siente que realmente estás siendo escuchado, cuando siente que recuerda lo que ha dicho, cuando siente que te interesa su historia, sucede algo mágico. Empieza a confiar en ti. Esto sucede porque todos queremos ser escuchados, pero muy pocos nos sentimos realmente escuchados. Vamos con la tercera y última herramienta. Se llama la curiosidad auténtica.
Y si te soy sincero, creo que es la más importante de todas, porque puedes aprender a hacer preguntas abiertas, puedes aprender a tirar del hilo, pero si no hay ninguna curiosidad auténtica, la otra persona lo va a notar. ¿Alguna vez has sentido que alguien te hace preguntas, pero parecía que estuviera haciendo un guión? Asentía con la cabeza, sonreía, pero en el fondo sentías que no estaba realmente contigo. Todos lo hemos vivido. Y también todos hemos conocido a esa persona que después de 10 minutos hablando contigo te hace sentir como si fueras la única persona del mundo, te hace sentir como $1.000.000. ¿Cuál es la diferencia? La intención. Porque las personas no solo escuchan tus palabras, también sienten tu intención. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien teniendo una curiosidad real por conocer su historia? Te lo repito. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con alguien teniendo una curiosidad real por conocer su historia? No para venderle, no para convencerle, no para caerle bien, simplemente porque querías descubrir quién era. Cada persona que conoces ha vivido una vida completamente distinta. Ha tenido padres diferentes, una infancia diferente, ha sufrido cosas que tú ni imaginas, ha celebrado momentos que tú nunca has compartido con ellos, tiene sueños, tiene miedos, tiene cicatrices y sin embargo muchas veces reducimos a las personas a una etiqueta. Es médico, es empresario, es profesor, tiene mucho dinero. Eso es solo a lo que se dedica, no es quién él es. Y creo que uno de los mayores regalos que puedes hacerle a alguien es decirle con tu atención, cuéntame tu historia porque me importa. Vivimos en un mundo donde todos queremos ser vistos, pero muy pocos se sienten vistos de verdad. Todos quieren ser escuchados, pero muy pocos se sienten escuchados. Y ahí tienes una oportunidad enorme, porque cuando una persona siente que le escuchas sin juzgar, que no lo interrumpes, que no estás esperando tu turno para hablar, sucede algo increíble. Ella se abre y confía. Y aparece una conversación que jamás habrías tenido si hubieras seguido pensando solo en ti. Por eso, me encanta una frase que intento recordar siempre. En cada persona hay un libro entero y la mayoría de nosotros solo leemos la portada. Qué pena, ¿verdad? Porque quizás la conversación que más podía enseñarte en tu vida la dejaste escapar porque tenías prisa por hablar de ti. Intentemos entrar a la conversación con esta pregunta a la cabeza. ¿Qué puedo aprender hoy de esta persona? Si te aseguro que si tienes esa pregunta en tu cabeza, te relacionas de otra manera con el mundo, porque cuando dejas de querer impresionar, empiezas a mirar, y cuando dejas de querer tener siempre la razón, empiezas a comprender. También cuando dejas de hablar para lucirte, empiezas a hablar para servir, y ahí nace el verdadero carisma, no en el que busca el aplauso, sino el que va a dejar la huella en el resto de las personas. Las personas olvidan muchas de las cosas que le dijiste, pero nunca van a olvidar cómo las hiciste sentir. Y si consigues que alguien se sienta escuchado, comprendido y valorado, ya has hecho mucho más de lo que te imaginas. Hoy hemos hablado de 3 sencillas herramientas, pero si te soy sincero, creo que detrás de ellas hay algo mucho más profundo, porque las preguntas abiertas, tirar del hilo o la curiosidad auténtica no son simplemente técnicas de comunicación, son una forma de demostrarle a otra persona que importa. Y creo que ese es uno de los grandes regalos que podemos hacerle a alguien. Vivimos en un mundo donde todos quieren ser escuchados, pero muy pocos se escuchan. Todos quieren ser comprendidos, pero muy pocos intentan comprender. Todos quieren ser importantes, pero muy pocos hacen sentir importante a los demás. Y quizá ahí está el verdadero secreto del carisma. No en hablar mejor, no en tener siempre la respuesta perfecta, no ser el más gracioso, sino en conseguir que cuando alguien termine una conversación contigo, piense: qué gusto ha sido hablar con esta persona. No porque hayas hablado mucho, sino porque le has hecho sentir bien, escuchado, comprendido, valorado. Y quiero dejarte un reto. En las próximas 24 horas, elige una persona. Puede ser tu pareja, un amigo, un compañero de trabajo, un padre, una madre o incluso alguien a quien acabes de conocer. Y durante esa conversación, olvídate de impresionar. Olvídate de demostrar lo que sabes. Olvídate de ser el protagonista. Haz preguntas abiertas. Tira del hilo y siente una curiosidad auténtica por descubrir quién tienes delante. Después, dime si esa conversación no ha sido diferente. Estoy convencido de que así será, porque recuerda esto, familia. El ego entra en una conversación pensando: ¿cómo puedo parecer interesante? El líder entra pensando: ¿cómo puedo hacer que esta persona se sienta importante? Y esa diferencia puede cambiar tu relación, un matrimonio, una amistad, un equipo, un negocio y muchas veces puede cambiarte la vida por completo.
Y ahora sí, ya hemos llegado al final del capítulo y te voy a pedir un favor, que compartas este episodio con una sola persona, porque no sabes si a esa persona que se lo vas a compartir justo necesitaba escuchar hoy este mensaje. Recordar que tenemos 24 horas para ser mejores y con que solo seamos un 1% mejor es más que suficiente. Así que vamos a por todas. Familia, os quiero y nos vemos en el siguiente episodio de Veravita.